Estoy saludando a todos mis amigos y a todos mis hermanos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Bueno, es para mí un placer en esta hora de la noche servirle al Señor en esta parte. Mientras que algunos están en este momento disfrutando de ese malvado mundo, otros estamos sirviéndole al Señor Jesús. Hoy 7 de diciembre, más de uno está en su mundo, en las cosas del mundo, apasionado por las cosas del mundo. Pero eso es normal, pero es anormal de que un cristiano hoy, para esta fecha, esté participando, como dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. El verdadero cristiano no participa de las fiestas mundanas. El verdadero cristiano no participa de lo del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, insto a todo verdadero cristiano para que nos apartemos de la mundanalidad, nos apartemos de las cosas del mundo. Esas fiestas dejémoslas a los que están en el mundo. Nosotros tenemos nuestras propias fiestas, que es glorificar el nombre a diario de nuestro Señor Jesucristo, que es buscar el rostro de nuestro Dios. Bueno, quiero que ustedes me regalen una inscripción en YouTube. Métanse a YouTube, escriba mi nombre, Luis Fernando Vélez. Ahí le van a salir varios Luis Fernando Vélez y ubican mi rostro y le hunden suscribir para que por favor me regalen una suscripción por YouTube. Ya me falta nomás un solo suscriptor, yo creo que hoy lo vamos a obtener, ¿o no? Para ya transmitir también en YouTube y transmitir también por Face. Vamos entonces en ese momento, gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad para poderle servir a Él. Estamos vivos y estamos con salud gracias al Señor Jesucristo. Vamos a dar el tema de esta hora. Y el tema es, ¿quién es el anticristo? ¿De dónde proviene? ¿Y cuál es su verdadera identidad? Vamos en esta noche a descubrir por medio de las Sagradas Escrituras quién es el anticristo, de dónde proviene y cuál es su verdadera identidad. ¿Cómo lo podemos descubrir, mis hermanos? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Es importante enfocarnos en lo que dice la Biblia, porque muchos falsos maestros o muchas personas a veces hasta sin intención y otros malintencionados enseñan cosas que no están de acuerdo a lo que está en las Sagradas Escrituras. Algunos enseñan que el anticristo es el Papa actual, que es argentino, imagínense, todavía argentino. Y otros enseñan que el anticristo fue el que va a ser el que va a resucitar, el Juan Pablo II, que va a resucitar. Otros enseñan que el anticristo fue Chávez y que el falso profeta es Maduro. Y así sucesivamente, pero yo puedo decir cantidades de cosas, pero ¿cómo hago para soportarlo en la palabra de nuestro Dios? Hay que soportar lo que nosotros enseñamos aquí en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice, si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Para eso vamos a ubicar la palabra de verdad, la que nos dio nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante, cuando yo tenga un concepto teológico, un concepto correspondiente a lo de las Sagradas Escrituras, nos ubiquemos siempre por medio de la palabra de Dios para no caer en errores doctrinales. Vamos entonces a descubrir en esta hora de la noche quién
es el anticristo, de dónde proviene y cuál es su verdadera identidad. Vamos a ver si terminamos hoy y si no, lo hacemos en dos fases. Libro del profeta Daniel, para que ubiquen ustedes la Biblia, mis hermanos, capítulo 11. Libro del profeta Daniel, capítulo 11. Y vamos a leer unos textos del verso 36 en adelante. Vamos a centrarnos en algunos textos de la palabra de nuestro Dios. Y dice así la palabra del Rey, la palabra poderosa de Jesucristo. Verso 36 en adelante dice la Sagrada Escritura: y el Rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Vamos a seguir adelante, pero les voy a explicar este texto. Dice: y el Rey hará su voluntad. De aquí en adelante, del verso 36 de Daniel, capítulo 11, está refiriéndose al hombre de pecado, al hombre que va a venir a reinar en la gran tribulación. Algunos dicen el último gran gobernante mundial, pero yo digo el antepenúltimo gran gobernante mundial. ¿Por qué? Porque el último gran gobernante mundial va a ser nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser el último que va a gobernar en el milenio durante 1000 años y luego seguirá su reinado eterno para toda la eternidad y su iglesia le servirá. Entonces, por eso diríamos en este momento el antepenúltimo rey, hablando del hombre de pecado. Dice: y el Rey hará su voluntad. Aquí está hablando del que le llaman el anticristo. Ya vamos a mirar esta parte, esta frase, anticristo. ¿Por qué? Porque esa palabra anticristo, mis hermanos, solamente la adjudicó o solamente la dijo un solo personaje en las Sagradas Escrituras, que es el apóstol Juan en sus cartas. De resto, ningún otro personaje, ni siquiera los profetas, ni nadie, se refirió al hombre de pecado como el anticristo. No quiero decir con esto que no sea el anticristo, pero vamos a enseñar esa parte. Vamos a seguir, a proseguir, y más adelante les voy a decir sobre esta situación. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, hablando de ese rey malvado que va a venir a gobernar en la gran tribulación. Dice que se va a ensoberbecer y se va a engrandecer sobre todo Dios, que el Dios Judá, que el Dios de los musulmanes, que el Dios de los evangélicos, que cualquier Dios que haya, Él va a ser sobre todo, porque Él va a quitar todo y solamente lo van a adorar a Él. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. En otras traducciones dice hablará cosas que no son. Cuando dice hablar maravillas, hablar bellezas, no, pero este anticristo no va a hablar maravillas de Dios. Y prosperarán hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que está determinado para este hombre de pecado. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Fíjese que aquí, en este capítulo 11, el verso 36 en adelante, está hablando del hombre de pecado, del que va a gobernar en la gran tribulación. Dice: del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir con esto que
que el hombre de pecado va a ser un judío, porque a todos, a los judíos dicen el Dios de sus padres. ¿Cuál es el Dios de sus padres? Jehová o el Señor. Ese es el Dios de sus padres. Cuando se refiere a eso, se refiere al Dios de los padres. Ni el amor de las mujeres. Vamos a detenernos ahí. Algunos dicen que va a ser una persona homosexual, pero quiero decirle que es una mala traducción de la Reina Valera. Los que tienen de pronto, hay una Biblia que se llama la Taná Judía. En la Taná Judía, que es una versión muy recta, una versión muy que no tiene casi errores. La Taná Judía dice que no va a hacer caso del Dios que agrade a las mujeres. O sea, no va a hacer caso que agraden a las mujeres, dice la Taná Judía. O sea, que es muy diferente. Este personaje que va a reinar va a ser un varón. No va a ser ninguno, como dicen algunos por ahí. Todos se basan a este texto de aquí, de la Reina Valera, que tiene una parte mal traducida. Desafortunadamente, las traducciones son así. Algunas y más que todo la Reina Valera, que es la que nosotros usamos, tiene muchos textos que están mal traducidos. Entonces, dice el amor de las mujeres. Entonces no dice el amor de las mujeres, sino que dicen no va a hacer caso del Dios que agradaron a las mujeres. Dice aquí, dice el texto en la Taná Judía. Entonces dicen, ni el amor, dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, se llenará de orgullo, porque el diablo siempre va a ser orgulloso. Siempre va a querer ser más que Dios. Verso 38 dice, 11:38 de Daniel estamos, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Cuando dice Dios que sus padres no conocieron, es que los padres del anticristo, que nosotros le decimos, o este hombre de pecado, que va a reinar en la gran tribulación, son judíos. Entonces, él no hizo caso al Dios de sus padres. Y dice, mas honrarán en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿A quién se le llama al Dios de las fortalezas? Se le llama a Nimrod. A Nimrod se le llama el Dios de las fortalezas. Aquel que fue el primero que hizo murallas altísimas para proteger al pueblo donde él estaba de las fieras salvajes, porque antes, cuando eso, no habían pues todavía guerras ni hombres que asaltaran ni eso, pero desde ahí copiaron las murallas los otros guerreros. Hoy en día hay murallas, había murallas antes, por lo menos Israel tenía sus murallas. Y todos los pueblos vecinos también tenían murallas para protegerlos, ya no de animales, sino para protegerlos de los ejércitos contrarios. Mas Nimrod, el que va a adorar el anticristo, el que va a honrar el anticristo, hizo las murallas para protegerse de los animales salvajes. ¿Verdad? Que todo lo que está en la Biblia tiene un sí, ¿no? Tiene un significado. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, a Nimrod, Dios que sus padres no conocieron, los judíos no conocieron, o sea, el Dios de los padres de este hombre. ¿De qué hombre estamos hablando? Del que va a reinar en la gran tribulación. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea que va a obtener muchas riquezas este llamado hombre de pecado o anticristo. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Algo
como está sucediendo hoy en día. O sea que el que va a reinar en la gran tribulación, que nosotros le decimos el anticristo, ya vamos a ir para allá por esa frase anticristo, el hombre de pecado, va a honrar a los que le sirvan, a los reyes que estén con él, y les va a compartir tierras. Los va a honrar con oro, con plata, con dinero. Eso es lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Verso 40, Daniel capítulo 11, verso 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y con muchas naves, y entrará por la tierra e inundarán y pasarán. O sea que ahí está hablando de que Israel va a ser despertada porque este hombre se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios, y ahí Israel va a reconocer que ese no era el Mesías que estaban esperando. E Israel volverá y le dará la espalda a este inicuo. Verso 41 dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas providencias caerán. O sea, se apoderarán de muchas tierras, mas esta escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Hasta ese país que hoy todavía se llama Egipto, va a llevar del bulto. Y se apoderará de los tesoros oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Cuando habla de Egipto, habla de muchos países también. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea que verán el poder de este hombre, de este gobernante mundial, y muchos países se acogerán a él, se sujetarán a él. Pero noticia de Oriente, una noticia, noticieros o internet, no sé qué será, del norte lo atemorizarán. O sea que a él también le da miedo, porque el diablo es miedosito. Él se hace el valiente y se hace el fuerte, pero Jesucristo lo descubre. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Después de los primeros 3 años y medio, va a dar mucha paz. Va a pregonar y va a ofrecer mucha paz, y todo mundo, como dice vulgarmente, le comerán cuento. Y va a ser 3 años y medio de mucha paz, pero después de eso, los otros 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70 que habla Daniel en Daniel capítulo 9 y el verso 27, quebrantará el pacto con muchos, esto es con Israel y con otros pueblos, y comenzarán a sacar ya las garras de Satanás. Verso 41 por último dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y montes gloriosos y santos, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. O sea que este hombre, el diablo encarnado, va a tener su fin, y va a ser un fin muy templado, fuerte sobre este demonio, digámoslo así. Vamos a seguir entonces a mirar algunas referencias bíblicas que nos hablan de la identidad de este hombre o de este gobernante mundial que va a tomar su mandato en los tiempos de la gran tribulación, cuando la iglesia del Señor ya no esté aquí, porque nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Cuando la iglesia del Señor nos estemos gozando, glorificando el nombre de Jesucristo, entonces el gran gobernante va a estar en este lugar haciendo sus fechorías, haciendo su maldad,
los primeros 3 años y medio, como se los dije ahora, les va a prometer mucha paz, pero luego, cuando se siente en el trono de Dios, en el templo, ahí se le va a caer la máscara y va a ser descubierto, y cuando él se vea descubierto va a comenzar a atacar a Israel y a perseguir a todo lo que se llame Dios o a todo lo que procese una fe. Y solamente él va a querer que lo adoren solamente a él, como el diablo siempre lo ha querido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 3 y 4 nos habla y nos indica de la identidad de este ser que va a gobernar en la gran tribulación. Dice así: nadie os engañe, advertencia del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Los primeros 3 años y medio va a estar la apostasía. Hoy en día hay apostasía, pero se va a manifestar en un 100% en la gran tribulación. Por eso dice el texto: no vendrá hasta que no venga la apostasía. Los primeros 3 años y medio vendrá la apostasía. Falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores. Todo mundo, todos dirán: yo soy el Cristo, vea, y aquí, y así sucesivamente. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la apostasía también hoy en día se está manifestando en gran manera. Eso es una señal de que el anticristo, de que el hombre de pecado, de que la gran tribulación está cerca, de que la venida de Jesucristo está cerca, porque primeramente es la venida de Jesucristo y luego el arrebatamiento de la iglesia. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él va a ser objeto de culto. Todo lo que se diga Dios, de cualquier religión, lo va a perseguir y lo va a exterminar. Los va a decapitar, los va a matar, los va a encarcelar, los va a destruir. Porque solamente él va a querer que le brinden culto a él. Los primeros 3 años y medio él lo aceptó. Cultos por un lado, va a haber apostasía por todas partes los primeros, pero luego en los segundos 3 años y medio, en la segunda mitad de la semana, quebrantará el pacto con muchos y comenzará a perseguir todas las religiones del mundo, y solamente él va a querer que lo adoren a él, como dice la palabra de Dios. Tanto que se sienta, sigue el texto diciendo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que yo les decía ahora, se los confirmo por la palabra de Dios. Los primeros 3 años y medio hace un tratado, un convenio de paz entre él, los musulmanes y los pueblos vecinos, y pueden abrir las puertas, pueden volver a adorar a Dios los judíos en el templo. Edificarán el templo, harán otros altares, harán otra vez sacrificios. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Después, cuando se termine la mitad de la semana 70, los primeros 3 años y medio, el anticristo se sentará en el trono, en el asiento, para que lo adoren a él, y ahí es donde Israel lo va a rechazar, porque Israel no adora sino a uno solo, porque Israel se le ha enseñado desde el principio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y solamente adoran a Dios, y se van a dar cuenta que ese que está ahí es un falso, un engañador, un falso Mesías. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver qué más nos dicen de este personaje. Estamos hablando del que nosotros le llamamos anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6. Nos enseña la Sagrada Escritura. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Cuando dice que hablaba grandes cosas es blasfemia, ¿no? Y blasfemias
confirma el texto. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Siempre va a blasfemar. Los primeros 3 años y medio los va a engañar. Hijitos. Y ese habladito. Hay que adorar a Dios, hay que hacer tal cosa. Bueno, pero después va a ser grande y va a decir grandes blasfemias en contra de Dios y en contra de todo lo que se llame culto y todo lo que se llame Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, que es la iglesia del Señor. Porque cuando esté la tribulación, la iglesia del Señor va a estar arriba en el cielo, glorificando su nombre. Entonces, vamos a explicar en este momento la frase que nosotros tanto pronunciamos, que es el anticristo. Para información de mis hermanos y también de mis amigos, solamente un solo hombre de Dios en las Escrituras lo llamó anticristo. Solamente un solo hombre de Dios, se refirió a esta frase anticristo. Pero ¿a quién se la refirió? Vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué diría yo, Fernando Vélez, que decirle al hombre de pecado anticristo puede ser antibíblico? Primeramente porque la Biblia no lo llama anticristo, sino que le da otros títulos, otros nombres. Ahora los vamos a ver. Primeramente por eso. Segundo, no es anticristo. ¿Por qué? Porque él se va a hacer pasar por Cristo, por Mesías. Entonces no es anticristo. Él va a querer que lo adoren a él como un Cristo. La Biblia le da otros títulos. Para confirmar esto, vamos a leer la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia no lo llama directamente el anticristo. Esta frase anticristo fue usada solo por el apóstol Juan. Y cuando Juan usó la palabra anticristo, no la aplicó para referirse al hombre de pecado. O sea, el que va a gobernar en la gran tribulación, al antepenúltimo gobernante mundial, sino a los que estaban en contra de la doctrina de Cristo, a los que estaban en contra de Cristo en los días de Juan. Primera de San Juan, espero que me esté haciendo entender, capítulo 2 y el verso 18. Vamos a leer verso 18 y verso 19 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Si cuando Juan dijo esto hace más de 2000 años era el último tiempo, ¿qué diríamos de hoy en día, mis hermanos? Ya Jesús está en la puerta, está cerquita. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea que cuando estaba Juan, habían muchos anticristos. ¿Cuáles son esos muchos anticristos? Los que no creían en Cristo o los que profesaban una doctrina diferente a la que Cristo y los apóstoles estaban enseñando. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? En los tiempos de Juan había muchos anticristos, muchos que no creían en la doctrina de Cristo. A esos Juan les llamó anticristo, pero no le llamó anticristo a el hombre de pecado
al que va a gobernar, al gran gobernante mundial que va a gobernar en la gran tribulación durante 7 cortos años para él, desafortunadamente para él y afortunadamente para los que se queden, no para nosotros, porque nosotros vamos a estar arriba en el reino de los cielos. Primera de San Juan, capítulo 4 y el verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, volvemos a repetir el texto: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para el tiempo de Juan ya estaban los anticristos. Habían varios. Como hoy en día hay anticristos. ¿Cuáles son los anticristos? Los que no creen a la doctrina, a las enseñanzas de Cristo. Los que están en contra del Mesías. Los que están en contra de Jesucristo. Esos son los anticristos. Entonces Juan se refirió al anticristo, pero a esos personajes que rechazaban la doctrina de Cristo y que rechazaban a Cristo en su época. Como hoy en día también hay muchos anticristos. Pero no se refirió con esta frase al gobernante que vamos a tener o que va a tener la gran tribulación. Entonces, ¿por qué llamarle anticristo si la Biblia no lo dice? Es más, como les explicaba ahora, él va a decir que él es el enviado, que él es el Mesías, que él es el Cristo. Y el falso profeta que va a estar atrás de él va a divulgar estas palabras y va a hacerle creer a la gente que él es el Cristo. Entonces, si él dice que él es el Cristo, no puede ser un anticristo. La Biblia lo titula con otros títulos y con otros nombres que a lo siguiente los vamos a mirar. ¿Cuál es el calificativo que la Biblia le da al próximo gobernante mundial? O al antepenúltimo gobernante mundial, al que va a gobernar en la gran tribulación. Vamos a mirar cuáles son los calificativos, los nombres que la Biblia le da. La Biblia no lo llama anticristo. Nosotros somos los que le hemos puesto ese nombre. Entonces hay que llamarlo como dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo lo llama la Sagrada Escritura. Libro de los Salmos, capítulo 55. Y el verso 20. La Biblia es clara, concisa y precisa, mis hermanos. A veces nosotros repetimos frases y no lo digo solamente por ustedes, sino también por mí, que hemos escuchado frases de cajón durante muchos años. Pero por lo menos cuando uno comienza a estudiar las Escrituras, uno se va dando cuenta, mis hermanos, que son solamente frases de cajón. No concuerdan con lo que dice la Sagrada Escritura. Libro de los Salmos, capítulo 55, verso 20. ¿Qué calificativo le da la Sagrada Escritura a este personaje que va a reinar o a este rey que va a estar
en la gran tribulación. Verso 20 dice, extendió el inicuo, subrayen ahí. Vamos a ver de quién se refiere. Sus manos contra los que estaban en paz. O sea, con el pueblo de Israel o los que no tenían guerra ni nada de eso. Violó su pacto. Concuerda con Daniel capítulo 9, versos 26 y 27, que el hombre de pecado violó el pacto que hizo con Israel y con muchos. O sea, no tuvo palabra, los engañó. Entonces, el calificativo que se le da aquí a ese hombre, a ese demonio, extendió el inicuo sus manos. Subrayen ahí, van escribiendo inicuo. No se le dice anticristo. Vamos a seguir investigando entonces la Sagrada Escritura. Isaías capítulo 11 y el verso 4 también nos enseña otro calificativo, otro nombre que se le da. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Primeramente está hablando del rey, el rey de nosotros, Jesucristo, el que salió, Isaías capítulo 11, verso 1, ahí mismo, el que salió de la raíz de Isaí. Y dice, sino que juzgará con justicia, habla de Jesús, a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Está hablando del reinado de Jesús. Y herirá la tierra con la vara de su boca, con su palabra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nótese que no dice a los impíos, no está hablando en plural. Entonces se refiere a un solo personaje, se refiere al hombre de pecado, se le refiere al que nosotros le llamamos anticristo, que ya no lo vamos a llamar así, al hombre de pecado, al impío y al inicuo. Entonces ya dijimos que era inicuo y ahora impío. Van dos calificativos que se le da. Vamos a mirar entonces, por medio de la palabra de nuestro Dios, ¿qué otros títulos tiene este gobernante, este gran gobernante mundial, que va a gobernar en los tiempos de la gran tribulación? Segunda de Tesalonicenses, nótese que no se le dice anticristo, ¿no? Nótese eso, nótese, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 8 nos enseña la palabra de Jesús. Entonces se manifestará aquel inicuo. Vuelve y nos dice el mismo calificativo, inicuo, a quien el Señor matará, el Señor Jesús, Dios, matará con el espíritu de su boca, como dice la palabra, con la espada, y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelve la palabra y nos dice que se le llama también el inicuo. ¿Qué quiere decir inicuo? El malvado. Daniel capítulo 7 y el verso 8 nos enseña también la Sagrada Escritura. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía los ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, dice la Reina Valera, pero grandes blasfemias, dicen otras traducciones. Aquí está hablando del hombre de pecado, está hablando del que nosotros le llamamos el anticristo,
Y dice que se le llama el cuerno pequeño. Otro calificativo que le da la Sagrada Escritura. Cuerno pequeño. ¿Por qué se le llama cuerno pequeño en la profecía de Daniel? Porque cuando el anticristo se vaya a manifestar, políticamente hablando, nadie va a dar un peso por él. En este momento pueden decir, no, el que va a ser el anticristo es ese tal personaje porque tiene mucha influencia. Pero resulta que va a ser una persona que no tiene influencia. Porque él va a venir como cordero desgollado, así, desgollado, agachando la cabeza y agazapadito así. Y luego, ¿qué va a hacer? ¡Fu! Va a atacar. Cuerno pequeño porque va a ser un personaje no nombrado. Un personaje que nadie lo conoce y que si lo conocen muy poco. Pero después de eso va a ir escalando. Va a ir escalando y cuando escale ya la iglesia va a ser levantada. Y luego va a coger muchas fuerzas y se le va a dar gran poder y gran autoridad. Y este calificativo ya no va a ser cuerno pequeño, sino que va a ser un hombre con gran poder. Calificativos que le dan la Sagrada Escritura a este malvado. Ya miramos entonces por medio de la palabra de nuestro Dios que la Biblia, la Sagrada Escritura, a este gobernante mundial no le llama anticristo. Le dice los calificativos el inicuo, el impío, el cuerno pequeño. Y ahora más adelante vemos otros calificativos que le da la palabra de nuestro Dios. A lo siguiente vamos a mirar de qué nacionalidad va a venir este inicuo o tendrá que ser de qué nacionalidad. Y con esto vamos a descartar hipótesis que dicen, no, el anticristo es el papa actual, que es argentino. No, el anticristo es que está en Venezuela. El anticristo que está por allá en yo no sé en dónde. Con esto vamos a descartar eso. Por eso es bueno conocer las Sagradas Escrituras. Porque nos damos cuenta de muchas cosas. Como dice la palabra de Dios, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la Escritura hay cosas ocultas las cuales nosotros tenemos que escarbarlas, si se puede decir así, para escudriñar. ¿Qué quiere decir cuando Jesucristo dice escudriñar? Hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que investigar para que nosotros analicemos y podamos llegar y enfocarnos al punto de obtener una respuesta para nosotros. ¿Qué nacionalidad va a tener, como lo escribe la Escritura, vamos a llamarlo así ya, el inicuo? No lo vamos a llamar el anticristo, porque así lo llama la Escritura, el inicuo, el impío o el cuerno pequeño. Daniel capítulo 11 y el versículo 37 y 39, y espero que estén bien atentos, porque esto es de mucho cuidado, porque esto no es como las prédicas, que usted está picando la cebolla o haciendo sus quehaceres y está escuchando, bueno, la palabra de Dios está bien así, las enseñanzas son diferentes, porque usted tiene que captar y estar pendiente y analizar punto por punto lo que se está diciendo para poder entender las cosas. Daniel capítulo 11, verso 37 al 39 dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿De qué nacionalidad va a ser el anticristo? Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Esta frase, el Dios de sus padres, se le adjudica a los del pueblo de Israel, a los judíos. ¿Cuál es el Dios de los padres de ellos? Abraham, Isaac y Jacob.
el Dios de sus padres no hará caso. Ahí nos estamos dando cuenta de a dónde viene y de qué parte proviene. Tiene que provenir de Israel, porque si el anticristo no proviene de Israel, no va a tener credibilidad. Si el hombre de pecado o el gran gobernante, el que va a gobernar en la gran tribulación, ese Mesías falso, no tiene nacionalidad israelita, no va a tener credibilidad, no le van a creer, porque primeramente tiene que venir por esa línea, ser israelita. Ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Cuando dice el amor de las mujeres, como dice la Taná judía, no es el amor de las mujeres que dice ahí. La traducción dice, no hacer caso. Dice, a ver, yo leo aquí en la Taná, aquí dice, no va a hacer caso del Dios que agradaron las mujeres, dice el texto de la Taná judía, ¿no? Entonces no quiere decir que va a ser así como gaycito, no, no es así. Aunque eso no es raro, si es así, ¿no? Pues porque va a ser Satanás, y usted sabe que Satanás es Satanás. Porque sobre todo se engrandecerá, se va a llenar de orgullo. Mas honra en su lugar al Dios de las fortalezas. Ahora dijimos que era ¿quién? A Nimrod. Alguien que el Dios de sus padres no conocieron. Dios de sus padres, que el Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, o sea, hará esculturas de oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, como hoy en día hacen las estatuas. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra, como explicamos ahora. Entonces va a ser un ciudadano israelita. Vamos a confirmar eso por medio de la palabra de nuestro Dios. Y como es israelita, también tiene que ser de la tribu de Judá. ¿Por qué tiene que ser de la tribu de Judá? Acuérdense que las tribus son 12 tribus, ¿no? Porque los israelitas saben de que el verdadero Mesías va a venir de la tribu de Judá. No puede venir ni de la tribu de Benjamín, no puede venir de otra tribu israelita, tiene que venir de la tribu de Judá. Al venir de la tribu de Judá, entonces este hombre va a venir de la tribu, por esa línea de la tribu de Judá, para poder engañar al pueblo de Israel, porque ellos van a investigar de a dónde viene el Mesías. Y resulta que todo le va a concordar. ¿Por qué? Porque como no creyeron a la verdad, que es Jesucristo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no creyeron al verdadero Mesías, ahora les va a tocar creer a la mentira, o sea, al falso Mesías. Será ciudadano israelita de la tribu de Judá. Isaías capítulo 11 y el verso 1 nos enseña la palabra del rey. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del verdadero Mesías. Entonces, este inicuo va a venir también de esa raíz. Va a venir porque él va a venir a imitar todo. Y su descendencia tiene que ser de ahí, porque su descendencia no es de la raíz de Isaí. No le van a creer en Israel y no va a poder engañar a los israelitas. Por eso, el falso Mesías, este inicuo, este impío,
este cuerno pequeño saldrá del tronco de Isaí, del linaje de David. Apocalipsis capítulo 5 y el verso 5, hablando del rey, de nuestro reino, de nuestro Dios. Dice la Sagrada Escritura, el verdadero rey, ¿de dónde proviene? Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, está hablando de Jesús, la raíz de David, para que se cumpla ya Isaías capítulo 11, verso 1, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, como el verdadero Mesías viene por esta línea, el falso Mesías también va a venir por esta línea para poder engañar a Israel. Porque si viene de otra tribu de Benjamín o de otra tribu o de otra tribu de Israel o de otra nacionalidad, no le van a creer. Porque en estos días enseñamos que el falso Mesías va a venir de la tribu de Judá, y el falso profeta va a venir de la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes. Sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 22 y el verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es el linaje de David. ¿Qué va a hacer el anticristo? El anticristo también tiene que venir por esa línea. O el inicuo, o el impío, o el cuerno pequeño tiene que venir por esa línea para poder seguir engañando al pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que en él creyere no será avergonzada. Aquí está hablando de Jesús. Entonces Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo viene de la raíz de Isaí. Jesucristo viene de la tribu de Judá. Viene por esa línea. El anticristo también, desafortunadamente, también va a venir por esa línea para engañar a los del pueblo de Israel y con él a mucha gente. Vamos a mirar entonces otros títulos que se le dan a este malvado, a este perverso, a los que nosotros le llamamos el anticristo. Isaías capítulo 28 y leemos el verso 15 y 16. Nos enseña así la Sagrada Escritura. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién es el que dice así? No dice el profeta. Dice Jehová el Señor. ¿Quién dice estas palabras? El mismo Dios dice estas palabras. ¿Qué palabras va a decir? Vamos a ver. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresura. Y ajustaré al juicio a cordel, y a nivel a justicia, y a granizo a barrera, el refugio de la mentira, dice, y granizo de barrera, el refugio de la mentira, y aguas arrollarán
el escondrijo. O sea, se le llama aquí la mentira. Como dice la palabra de nuestro Dios en San Juan capítulo 8 y el verso 44 en adelante dice que Satanás es padre de mentira. O sea que a este inicuo, a este impío cuerno pequeño, se le llama también el mentiroso. Vamos entonces a seguir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Entonces, Jesús es la cabeza del ángulo, ¿no? No vamos a leer Hechos. En Daniel capítulo 2, todo Daniel capítulo 2, dice que el que destruye el reino del malvado, o sea que este reino del malvado, en todo Daniel capítulo 2, nos dice que el reino del malvado va a ser destruido. O sea que, ¿cómo se le llama también? Se le llama el malvado. Otro nombre que se le da a este personaje que va a gobernar en los tiempos de la gran tribulación. ¿De dónde entonces viene el hombre de pecado? El hombre de pecado, como dijimos ahora, viene de la tribu de Judá. Eso lo encontramos en algunas profecías, Isaías capítulo 9, en Isaías capítulo 7, en Miqueas capítulo 5, en Miqueas capítulo 5 y en Miqueas capítulo 9. En Miqueas capítulo 5 y capítulo 9, el verdadero Mesías viene de la tribu de Judá. Ahí encontramos esa parte. Y un Mesías que no provenga de la tribu de Judá no va a tener ninguna credibilidad, como enseñamos ahora en Isaías capítulo 11 y el verso 1. Entonces, otro título que se le da a este hombre, mentiroso. Daniel capítulo 11, vamos a ver qué más nos dice la Sagrada Escritura. Y el verso 36 nos enseña de la siguiente manera: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. En otras versiones dice hablará males, perversidades, y prosperará hasta que sea consumada su ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, aquí cuando dice y el rey hará su voluntad, está hablando del hombre inicuo. Está hablando de este personaje que va a gobernar en la gran tribulación. O sea, él mismo dice, el rey hará su voluntad. Verso 37 dice, del Dios de sus padres, vuelvo y repite, no hará caso. El Dios que a él le enseñaron, como cuando uno le enseña a sus hijos desde pequeños, oye iglesia, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y uno le enseña que Dios es uno, y luego por allá ellos van a otras doctrinas y les enseñan que son 3 o 4 y creen a eso, pero no creen a lo que uno les enseñó por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, del Dios de sus padres no hará caso. Cuando dice el Dios de sus padres, quiere decir con esto que este hombre va a tener nacionalidad israelita y va a venir de la tribu de Judá, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, esas son algunas características de este falso Mesías, como se le llama como malvado, inicuo, impío y cuerno pequeño. Vamos entonces a seguir adelante. Colosenses
capítulo 2 y el verso 5 y 9, ya por último. Colosenses capítulo 2, no terminamos hoy, entonces la próxima clase, si Dios quiere, próximo viernes a las 8:30 terminamos ya esta parte. Colosenses capítulo 2, del 5 al 9 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, y arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de los hombres, y no según nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos enseña y nos advierte que no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque van a venir falsos cristos. Entonces hemos mirado en esta hora de la noche esta conferencia preciosa y hemos mirado y hemos analizado que esta frase anticristo, solamente un solo hombre en la Biblia la pronunció, que fue el apóstol Juan, y cuando la pronunció en su tiempo, el inicuo todavía no se había manifestado. Estaba hablando de los que estaban en contra de la doctrina de Cristo o en contra de Jesucristo en su época. Hoy en día también hay anticristos. Entonces, ¿cómo se le debe llamar al que nosotros le llamamos anticristo? Como dice la Sagrada Escritura: malvado, inicuo, impío, cuerno pequeño, y hay otros calificativos que se le dan a este personaje. Uno de los calificativos se los voy a adelantar para la próxima conferencia, que es la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, próximo viernes a las 8:30 vamos a terminar esta conferencia y vamos a mirar otros calificativos que tiene esta bestia, que tiene este falso Mesías que va a venir a gobernar en la gran tribulación. No se le olvide regalarme una suscripción, métase a YouTube, ubique en mi nombre Luis Fernando Vélez y húndale suscribir. En todo caso, Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Dios. Si de pronto no entendieron la conferencia, la pueden repetir para que se ubiquen bien. Bueno, la paz de Cristo para todos.